Es un placer saludar al senador de Salvación Nacional, indiscutiblemente el movimiento ganador del pasado proceso electoral, Enrique Gómez Martínez. Senador Gómez Martínez representa pues la plataforma política del presidente electo y a partir de el triunfo en la segunda vuelta y la consolidación de la fuerza política del presidente electo en el Congreso, pasa a ser, diría yo, pues una de las figuras más relevantes. El propio presidente de la República tuvo unas palabras muy generosas con él. El presidente electo dijo que a él le habría gustado que su banda presidencial se la pusiera él, Enrique Gómez Martínez. Le habría gustado que ese primer discurso fuera introducido por él el día de su posesión. Pero hay razones de la mecánica política que no permitían que Enrique Gómez fuera el presidente del Congreso. Hay fuerzas políticas, hay, bueno, todo lo que vimos, ¿no? Unos pulsos de por aquí, por allá, y bueno, en fin, ya pasó lo que pasó. De todas maneras, don Enrique Gómez Martínez, su hermano Miguel Gómez Martínez, su hijo, pasan a ser figuras muy importantes en el actual gobierno, por lo cual lo felicitamos y obviamente, independientemente de lo que pasó con la mesa directiva, pues hay que pensar que venga lo mejor, que vengan acuerdos y que Colombia respire con mucha tranquilidad su futuro inmediato. Senador Gómez Martínez, bienvenido a 6 AM de Caracol. Muy buenos días. Julio, buenos días. Un cordial saludo a usted, a su equipo de trabajo y a toda su audiencia. ¿Cómo se encuentra? Bien, senador. Lo primero es preguntarle su opinión sobre ese pulso de la mesa directiva que terminó ganando una alianza inesperada entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, lo cual no estaba en los cálculos de nadie. Bueno, no sé si en los suyos, pero en muchos de nosotros ese cálculo no existía. ¿Cómo le pareció todo lo que pasó? Julio, se le ha puesto mucha novela, mucho drama a eso. Yo creo que la pretensión del presidente de respaldar un nombre en el primer año de mandato, en el primer año del periodo constitucional para la presidencia del Congreso, era una pretensión válida, razonable, muy amparada en la tradición del Congreso, como asimismo también, y así se discutió con el Centro Democrático, su pretensión de, siendo la bancada mayoritaria en unidades en el Senado, con 17 senadores excelsos, pues siendo esa bancada la de mayor número, también tenía esa aspiración. Y realmente la gente lo ve como un desacuerdo, pero en la práctica el grupo que hoy aspiramos se declara en mayoría en las sesiones convocadas a las 10 de la mañana en el Congreso, pues es un grupo muy potente. Es lo primero que creo que es la gran noticia. Son 68 senadores los que han expresado ese deseo de conformar ese grupo mayoritario. Y en ese proceso de la negociación de compromisarios, recibimos el mensaje desde el sábado en la mañana muy temprano de parte del presidente de la Espilla de separar el tema de mesa directiva del gran acuerdo de distribución de comisiones constitucionales y legales y de dignidades, que es el conocido acuerdo de compromisarios. Y en ese gran acuerdo que cubre pues muchísimos senadores, muchísimas comisiones, muchísimas dignidades, el único punto de desacuerdo, Julio, pues era la rotación entre el primero y segundo año entre el Centro Democrático y la alianza que se ha denominado CRUZMI, que es Cambio Radical, la U, Salvación y Mira. Y ese era el único punto de diferencia, y creo que era igualmente válida la pretensión del CD de aspirar por esa importante dignidad. Entonces, eso es parte del flujo normal de un proceso de construcción entre un gobierno electo y un Congreso que inicia su periodo constitucional. Y la lógica de ir a votar, como lo expresó el presidente Abelardo ayer en una locución muy breve, a la cual invito a todos los oyentes a escucharla. La encuentran en su X o en su Instagram. Pues era darle la libertad al Congreso de que
de que hiciera esa elección, teniendo él obviamente la posibilidad de señalar su preferencia por el doctor Luque. Ya otra cosa fue lo que sucedió. Yo creo que como estamos acostumbrados ya, el pacto histórico y Gustavo Petro con sus alfiles de interferencia en la acción legislativa, pues lo hicieron, y eso se vio claramente en la sesión conjunta y en la sesión de Senado después en el Congreso, y eso pues ya se lo conocemos bien al gobierno de Petro, y fue su última intervención en el Congreso, moviendo fuerzas de la izquierda en un sentido o el otro. Nada, pienso yo, muy extraordinario en términos de que esa es la dinámica propia en el Congreso. A veces nos pasa en Colombia, Julio, que cuando el Congreso opera en su lógica, que es la lógica compleja de la representación regional, la diversidad ideológica, la diversidad de talantes e intereses, pues nos molesta un poco, pero yo creo que el proceso pues fue tranquilo, la votación fue absolutamente coherente, vigilada, supervisada por los mismos congresistas, y finalmente triunfa el doctor Honorio Enríquez, que es una persona con todas las calidades que faltaría más para ejercer esa dignidad muy merecida para él, y sin que ello además afecte, y creo que en eso el Centro Democrático ha sido claro desde hace muchos días, Julio, su intención obviamente de ser parte de la coalición de gobierno y de declararse partido de gobierno, intención expresada desde inmediatamente los días posteriores, no sabría decirle el día, pero puro después de la elección del 21 de junio, y intención que se mantiene y se ha visto reflejada en este proceso de negociación de compromisarios en coincidencia de mantenerse en el grupo mayoritario, cosa que hoy se confirmará en la plenaria. Senador, antes de hablar un poco de los proyectos, de las prioridades y de lo que va a pasar con un bloque tan potente de 68 senadores con los proyectos prioritarios del presidente electo, yo le quiero manifestar una profunda preocupación. En el tema del servicio diplomático, pues obviamente se hacen nombramientos que no son ilegales, pero que no tienen presentación a puertas de un nuevo gobierno. Y no me quiero detener en lo que está pasando con consulados y embajadas, faltando tan pocos días para que el nuevo presidente pues tome sus decisiones. Además, porque hay figuras de la provisionalidad, hay personas de carrera, en fin, yo estoy absolutamente impactado por lo que escuchamos aquí ayer. No es una denuncia ni de nosotros, ni es una denuncia de otro medio de comunicación. La denuncia la hizo una de las figuras del pacto histórico, el saliente director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, quien advirtió que con el regreso del bolígrafo al nuevo director encargado, aquí puede pasar cualquier cosa con millones de millones de millones de pesos. Y el señor presidente ayer sorprendió en un consejo de ministros con una orden de otra compra o de otra asignación para la Unidad de Gestión del Riesgo, que ha sido el foco de mayor corrupción en el actual gobierno, que viene desde el gobierno anterior. Pero lo que ha pasado, pues, la opinión pública lo conoce, y el presidente ha dicho que necesita que se ejecuten 4 billones de pesos para enfrentar una situación que puede mermar los impactos del apagón con 4 billones de pesos en paneles solares. No puedo descartar que el presidente tenga razón en su preocupación y en la necesidad de esa inversión, pero que el propio director saliente del pacto histórico advierta que aquí están raspando la olla y que el nuevo director puede terminar en la cárcel por lo que pretenden hacer, pues nos ha dejado fríos. Y creo que no hay nada que hacer, senador. Pues sí, habrá que presentar las denuncias penales y disciplinarias y usar los mecanismos al alcance de la vía ejecutiva y administrativa para revocar esta avalancha de contratos. Si usted me permite, en 20 segundos le resumo los resultados de mi investigación y de mi equipo investigativo desde que se levantó la Ley de Garantías el 22 de julio.
además de los 4 billones que dijo el presidente Petro que arbitrariamente se va a gastar, se han suscrito 6.717 contratos, Julio, por 3,4 billones de pesos del 22 de junio acá. Eso cubre entidades como el SENA, el ICBF, el DANE, la Agencia Nacional de Tierras, y algunos de esos, 2/3 partes de esos contratos, Julio, fueron a dedo, con contratación directa. Y por allá en el INVIAS y en el Ministerio del Interior, el señor Benedetti se ha sacado 2 contratos firmados a dedo de 54.000 millones y de 33.000 millones. En la fuerza pública, aprovechando falsamente el régimen especial, otros 2 contratos de 82.000 y 73.000 millones de pesos. Y por ausencia supuestamente de oferentes, también ha dado otro contrato de 124.000 millones de pesos en el Ministerio de Defensa. En la Agencia Nacional de Tierras, en estas 3 semanas, 1.238 contratos de prestación de servicios. Contrató, a pesar de tener una planta, la ANT de 216 servidores, se contrató 6.276 personas entre enero y junio. Esto es una orgía de corrupción sistemática. No hay CDPs, muchos de estos contratos no tienen recursos asegurados, van a generar exigibilidades contra el siguiente gobierno y van a generar todo tipo de situaciones donde el Estado y todos los colombianos vamos a tener que pagarle indemnizaciones a muchos de estos contratistas sin haber prestado servicios. Entonces es indudablemente algo vergonzoso. De eso debió hablarnos el presidente en su alocución el día lunes ante el Congreso, pero eso sí no habló. Y obviamente no esperó la réplica de la oposición y abandonó de manera no solo descortés, sino ilegal el recinto. Entonces estamos ante una situación donde las instituciones han fallado, Julio, en eso tiene usted razón, senador, porque no hay mecanismo de parar eso. Sí, senador, le queríamos preguntar por un asunto que discutíamos. 3,4 billones adicional a lo que el presidente dijo. Es diferente a lo que piensa hacer el presidente en estos pocos días que vienen. Sí, claro, como los 4 billones de los que habló ayer son otros distintos. Senador, usted sabe que va a tener, usted y el resto de los congresistas, tanto de la Cámara como del Senado, la responsabilidad dentro de unos pocos días, creo que la fecha es el 12 de agosto, para votar por el próximo Contralor General de la Nación. Hemos contado acá esta mañana que en el gobierno hay la idea de pedir al Congreso que se rehaga la lista o que se vuelva a la lista de los 20 por unas dudas que hay sobre la forma como se hizo la evaluación. ¿Eso es cierto, senador, que el gobierno quisiera que eso ocurriera, o la lista de los 10 les parece que está bien? Venga. El trámite electoral del Congreso no depende en forma alguna de la rama ejecutiva. Eso no es correcto. La convocatoria de la Universidad de Cartagena, realizada por las mesas del Congreso, que son las mesas directivas de Senado y Cámara, tiene cuestionamientos en lo contractual que son públicos y han sido objeto de algunas demandas. Y hay partícipes de ese proceso de preselección que creo que abarcaba, si no estoy mal, cerca de 40 o 50 personas, todos muy destacados, pues que han quedado inconformes con el proceso de evaluación de esta institución de educación superior, y eso también surte, pues entiendo yo, su trámite en las instancias judiciales correspondientes. Entonces, pues eso, como le digo, no es una potestad del presidente, es una potestad del Congreso, ¿no? Entonces, hasta tanto el Congreso no decida reevaluar o no eso, porque si hay un precedente, ustedes lo recuerdan, en 2022, de que por una serie de fallas, algunas formales de fondo, pues se cayó la elección del Contralor. Yo creo que el Congreso y la nueva mesa directiva pues revisará que ese proceso tenga la solidez jurídica correspondiente para darle seguridad no solo al Estado y al ente de control, sino a los mismos partícipes, porque entienda que los 10 candidatos pues hacen y sufren un desgaste muy, muy importante y deben tener alguna garantía de que
el proceso de preselección es válido. Sí, senador, yo quisiera preguntarle si cree que Abelardo de la Espriella la va a tener fácil para garantizar su gobernabilidad y las mayorías en temas como, por ejemplo, que su posesión pueda hacerse en una guarnición militar. El presidente ha dicho en campaña y tiene el propósito determinado de que Colombia entera, sus instituciones, todas las ramas del poder público, generen un respaldo político, emocional, jurídico, sin ambajes a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han sufrido dramáticamente durante este cuatrenio de órdenes cínicas, de andar congelados, jugándose la vida, de desacreditarse ante una población que los quiere y los admira, pero la intención de los ministros de Defensa, de los comisionados de paz y de Gustavo Petro, de entregarle el territorio a los grupos guerrilleros y narcotraficantes, pues generó unos costos enormes para la fuerza pública, y es nuestro convencimiento, compartido con el presidente, de que la posesión en una unidad de combate en un departamento que hoy pues sufre terriblemente los rigores de la subversión, del narcotráfico, de la pérdida de control del territorio, pues es un gesto y un símbolo poderoso que se debe hacer, y le hemos pedido respetuosamente a ambas cámaras del Congreso que acojan una proposición en ese sentido de ir al Cauca, que creo que es muy válida en el espíritu del presidente de descentralizar el manejo del Estado, y que, como le digo, tiene un componente simbólico muy importante. El Congreso es regional. Todas las semanas, todo el Congreso, casi la gran mayoría del Congreso, salvo los pocos congresistas que vivimos en Bogotá, pues van y vienen para las sesiones plenarias, las sesiones de comisiones, se cancelan agendas y van y vienen, y creo que si el Congreso puede viajar para mantener su espíritu regional, que lo hace tan valioso, pues también debe poder considerar favorablemente, creo yo, la posibilidad de acompañar al presidente al Cauca a este evento importante, sí, que los invitados internacionales lo acompañen, que las altas cortes, los órganos de control, estemos todos ahí juntos como Estado, como representantes de la sociedad, apoyando a nuestras Fuerzas Armadas. Es un símbolo muy sí, importante. Doctor Enrique Gómez, en todo caso, la votación y el resultado de la presidencia del Senado, pues ha elevado el debate también en un escenario al que al gobierno entrante le gusta mucho, el de las redes sociales. Es indiscutible que allí tiene unos muy fuertes y poderosos escuderos, una tropa digital muy importante, y el expresidente Uribe y el vocero del Partido Centro Democrático, Gabriel Becerra, han dicho que pues el Centro Democrático ha sido blanco de unos ataques despiadados por parte de muchos de ellos, y se ha librado un duro debate por eso, y los influencers que apoyan a Abelardo de la Espriella, el presidente electo, han dicho que el gobierno del Centro Democrático y el partido los ha perfilado. ¿Cuál es su comentario frente a ese debate? Pues mire, yo creo que la democracia se beneficia siempre de la libertad de expresión, obviamente a través de los medios de prensa tradicionales como ustedes, y a través de pues estos nuevos escenarios en las redes sociales. Uno no puede querer que se amplíe la democracia sin también reconocer que eso tiene otras consecuencias y evoluciones, y yo no comparto su denominación de tropas. Si esto fuera una cosa marginal, de que un señor manda a hacer unas publicaciones y entonces fulano y mengano dice esto, pues estaría desconociendo la realidad del movimiento popular de defensores de la patria. Es que Abelardo ganó las elecciones en primera vuelta de manera contundente, ganó las elecciones en segunda vuelta contra un gobierno que como nunca antes en la historia había interferido de todas las maneras posibles en el proceso electoral, con el respaldo de una enorme expresión popular libre que tiene su curso en una medida enorme en las redes sociales. Eso no lo controla nadie,
y tienen sus dinámicas propias, y ese es el nuevo foro, ¿no?, de la democracia y de la opinión, más allá de lo que podamos recoger los líderes políticos o periodísticos o académicos. Entonces, vivir en ese escenario, pues todo ese debate, como lo ha usado, pues el más antiguo de los influenciadores digitales de Colombia es Gustavo Petro, fue el primero que construyó una cauda de seguidores. Yo no creo que nadie se siente y diga que es que todos los petristas los paga Petro y les da órdenes por la mañana y los pone a formar. Nadie nunca ha dicho eso, pero ahora resulta que sí se dice de Abelardo. No, esa es pues uno de las características, yo ni siquiera diría que costos de la modernidad o de este crecimiento enorme de la comunicación digital. Hay que vivir con eso, aprender a escucharlo, no dejarse arrastrar tampoco por un poco el espíritu de controversia peyorativa. No, de acuerdo, pero saber oír que la gente se expresa por ahí. ¿Se expresa cómo? Como lo que observa. Y esas observaciones que hacen o comentarios, pues no tienen sino el filtro de la conciencia de cada persona que acude a las redes a expresar su opinión. Sí, senador, pero permítame. Acuerdo, pues yo creo que no es relevante. Eso existe per se. Eso es parte de la nueva sociedad del futuro. De acuerdo, pero más allá del tema de los influenciadores, pues es evidente la tensión que hay entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y el uribismo, tanto así que hace apenas unos minutos el Centro Democrático escribió un mensaje que se lo quiero leer rápidamente en su cuenta oficial de X. Dice: desde el Centro Democrático acompañaremos las iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella que coincidan con nuestras tesis en seguridad, recuperación de la dinámica de la empresa privada, Estado reducido y políticas sociales. Con respeto expresamos nuestra preocupación por la intervención percibida del gobierno entrante en la elección del presidente del Senado y por ciertos gestos de confrontación con nuestro partido. ¿Qué está pasando realmente en la relación entre Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático? Insistiéndole un poco también en esa pregunta con la que arrancó Julio. ¿Cuál es el motivo de esta confrontación que nadie se esperaba? No, venga, o sea, pero en eso creo que, y con todo respeto, compañeros periodistas, pues no sé si hemos olvidado la primera vuelta. O sea, el partido Centro Democrático y su coalición de otros partidos pues tenía un candidato rival de Abelardo, como es normal en democracia. O sea, no podemos pensar que el camino del desarrollo democrático es el de los consensos impuestos, ¿no? Hay competencia y en esa instancia pues el Centro Democrático no respaldó al doctor de la Espriella, tenía su propia candidata muy meritoria. Y entonces yo creo que en ese sentido uno no puede tener y querer y proteger la democracia sin que haya debate y sin que haya competencia. Eso me parece a mí que eso no es y además no es la pretensión del CE, es de la de los analistas que, vuelvo y digo, también tienen el interés pues de darle un poco de novela y de drama a esto, pero yo creo que ese es el flujo normal. El presidente Abelardo de la Espriella pública y abiertamente manifestó su interés de que el senador de Luque fuera presidente de manera normal y natural. Yo no vi a nadie del nuevo gobierno en la sesión conjunta del Congreso el 20 de julio. Si vi al señor Dusan, si vi al señor Hartman, si vi a los alfiles que son las hierbas oscuras del pantano de la corrupción de Gustavo Petro recorriendo afanosamente, no las curules de la coalición mayoritaria, las curules de la izquierda, porque creo que la bancada de Petro vio en esa iniciativa del presidente saliente, ese sí, de entrabar la elección libre de mesas directivas, pues una oportunidad para ordeñar a Petro y a su gabinete, como lo hice en ese recuento que muy gentilmente Julio me permitió hacer de los 6.717 contratos firmados por el nivel central desde el 22 de junio. Ahí sí me gustaría denunciar que Petro en su maldad y en su forma de desprecio del Congreso pues mandó a sus correveidilles de toda la vida a seguir doblando la muñeca de quienes posiblemente preferían al senador de Luque. Así fue.
Entonces todo lo otro yo creo que es decorado. Lo importante es que hay una mesa directiva sólida, hay una vicepresidencia de minorías sólida con respaldo, la oposición tiene su segundo vicepresidente, hubo un gran consenso alrededor de Secretaría y Subsecretaría de Senado, en lo que me consta a mí. Hubo cambios importantes en Cámara, también una elección limpia, ordenada. Esos son los frutos de un proceso democrático, y al Congreso pues hay que aceptarlo como es, y está funcionando y está avanzando. Abelardo, en la praxis nadie puede decir que haya interferido en ese proceso, expresó su deseo y muchísimos senadores coincidíamos con él, 45, que no me parece un número menor, y al contrario indica pues un grupo importante de respaldo al presidente, al cual sin lugar a dudas, y lo digo por testimonio personal, se va a sumar al Centro Democrático, que insiste y se mantiene en ser parte o declararse como partido del gobierno. Bueno, ahí le dejó unas perlitas, ¿no, Marcela? ¿No? De quienes estaban ofreciendo cosas y visitando congresistas. Sí estaban, claro. Sí. Don Enrique. Con Valera en mano, Julio, eso van con Valera en mano, van dejando pagarés en servilletas. Bueno, pero y además obviamente en esta avalancha de contratos, pues le sacaron al gobierno de Petro, y sobre todo los vi muy a mi derecha, curiosamente, en la forma en que se organizó las sillas por parte de las mesas directivas. Allá estaba a la izquierda, a la derecha el salón elíptico, juiciosa recibiendo. Pero esto sí es lo que nunca esperábamos escuchar, Julio y senador. Pues mire, el petrismo repartiendo entonces atenciones para elegir el candidato de Álvaro Uribe a la presidencia del Senado, senador, según lo que nos cuenta el Senado. Senador, usted creció desde muy chiquito viendo divisiones políticas del Partido Conservador, en el Partido Liberal, históricas. En este momento, lo que el país no se imaginaba, ese país que vota por un proyecto político y que decide no darle la mayoría de los votos a la izquierda, al progresismo, pues por un proyecto político que más o menos está sintonizado, o estaba sintonizado. Y eso sigue siendo cierto, Julio. Bueno, pero aquí falta todavía una foto, porque lo que oímos aquí es a Álvaro Uribe diciendo que él ya tiene listas a las abejas asesinas. Africanas. Que para picar al tigre. No, el presidente Uribe usa el ejemplo de ese bello insecto por su capacidad de trabajo. La bancada del CD siempre ha sido, Julio, una de las bancadas más juiciosas del Congreso. Usted puede decir del CD lo que quiera. Pero sus ¿cómo? Senadores y representantes son juiciosísimos. Pero ¿cómo se arregla eso? ¿Cómo se toman el café? ¿Cómo a puerta cerrada discuten sus diferencias? En el Congreso, y le doy testimonio de lo que me consta, son diferentes, siempre con altura, con la cortesía y las formas que corresponden, y los líderes tienen sus espacios y sus tiempos. Yo creo que eso es natural y hay que respetarlos, y se irán dando a voluntad de ellos. Mientras tanto, el país no da espera. Y creo que tanto el expresidente Uribe como el presidente Abelardo son conscientes de que lo que hay que iniciar es la reconstrucción y la salvación nacional y la construcción de la patria milagro. En eso estamos. Los tengo que dejar porque si no llego tarde a la sesión plenaria que está citada en el Congreso, pero no, el Colombia tiene que ver de aquí en adelante el país bajo la luz de la esperanza. La patria milagro nos debe traer también un espíritu que es el que invoca a Abelardo, de positivismo, de que tenemos los recursos, tenemos las capacidades, tenemos el talante como colombianos para salir de este legado oscuro, triste y de violencia y de corrupción, y eso es lo que estoy seguro el Congreso también quiere y va a respaldar todo este proceso hacia adelante en pro del interés nacional, en pro de este gran acuerdo sobre lo fundamental del que ha hablado el doctor Abelardo de la Espriella. Él es Enrique Gómez Martínez, y repito, oiremos hablar mucho de él desde Salvación Nacional y por el liderazgo que tiene en el proyecto político del nuevo presidente de los colombianos. Senador, unos instantes para saludarlo después de las elecciones, felicitarles y desearle especialmente muchos éxitos y que las cosas pues salgan por el camino que ustedes las tienen pensadas para un mejor despertar
de millones de colombianos. Muchas gracias, senador. Que así sea, Julio. Gracias, un saludo a su audiencia y a todo su equipo de trabajo.